Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 8. Dice así: así ha dicho el Señor, como hay vino nuevo en un racimo de uvas, alguien dice, no la destruyas porque en él hay bendición. Con toda tu fuerza declara, en mi vida hay bendición. Hágalo con gran energía, diga, en mi vida opera la bendición. Entonces dice el Señor, así procederé yo por causa de mis siervos, y no lo destruiré del todo. Levante su mano y diga, gracias por la protección, Señor. Gracias por los recursos. Gracias por la fortaleza. Señor, en esta hermosa reunión, sea enviada tu palabra y sea impregnada en el corazón, en la mente y en el cuerpo de tus hijos, generando fortaleza, sanidad, respuestas y soluciones para sus vidas. Tenemos muy claro, mi Dios, que en ti está la palabra que fortalece nuestro ser. Dame, Señor, la sabiduría. Dame, Señor, la palabra, la excelencia para ministrar este consejo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos, pidamos las virtudes que nuestra alma requiere, con toda vuestra fuerza. Tome su asiento, por favor. Cada que nos reunimos, cada vez que tomamos la decisión de venir a la casa del Señor, hay un compromiso serio, hay un compromiso de compartir el mensaje, la palabra que el Señor envía para esa reunión. Y tomo las palabras que decía nuestro Señor Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado el mandamiento, me ha dado la palabra, y así quiero ministrar lo que el Señor ha dado para usted en este hermoso día. La palabra que Dios envía para vuestros corazones. El Señor revela en este capítulo 65 del profeta Isaías, ese libro, tiene una gran cantidad de riqueza, de enseñanza. Según los teólogos, los sabios de las Escrituras, manifiestan que cada capítulo representa un libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y cada capítulo representa un libro. O sea, es como la esencia, es como el resumen de cada libro. Y llama la atención cómo este capítulo 65 representa al libro del apóstol Judas.
un escrito, un libro que solamente tiene un solo capítulo. Y en ello está mencionando en su esencia de ese libro, menciona cómo el creyente, el que ha recibido la vida de Dios, el que ha recibido la bendición de Dios, corre el peligro de ser engañado con la doctrina de Balaam, de estar conduciéndose de manera manipuladora. En ese libro también habla de un comportamiento entre los hermanos y menciona el camino de Caín, la constante confrontación, peleas, agresiones, insultos. Habla de un comportamiento errante, dice que son como estrellas errantes. Habla de una confusión mental en donde la persona no sabe a dónde conducirse, no sabe cómo salir de ese fango, de ese problema. Habla de esas sensualidades o distracciones carnales que afectan la mente, el corazón, pero también el cuerpo físico. Porque muchas de las enfermedades que tiene el ser humano es por la transmisión sexual. Entonces ese libro menciona cómo las estructuras caídas, los ángeles que no guardaron su señorío, su posición, han sido derribadas. Pero esas estructuras están operando para que el ser humano también cometa el mismo y grave error de desconectarse de Dios, de no guardar su señorío, de no guardar ese regalo tan valioso, pero muy peligroso, que es la voluntad humana. Levante su mano y dígale al Señor: gracias por darme este regalo valioso, pero peligroso, porque si no nos conducimos correctamente, entonces puedes estar tomando decisiones incorrectas. La voluntad humana es un regalo tan valioso, pero muy peligroso, porque cuando te conduces de acuerdo a tu concepto, de acuerdo a tus ideas, puedes equivocarte, puedes irte por un sendero caótico. Y eso es lo que revela el libro de Judas. Y vemos como el capítulo 65 de Isaías, el cual estamos leyendo, hace mención de una vid, de un racimo de uvas. Hace mención de una parra que produce uvas. Y nosotros, dice las Sagradas Escrituras, que somos ramas de esa parra, de esa vid. Somos ramas. Y cada rama otorga su racimo de uvas, su fruto. Motiva a tu vecino y dile: tú eres fructífero. Vamos, diga: eres selecto, eres brillante, eres excelente. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho conforme a su imagen y su semejanza. Nuevamente motiva a tu vecino, dile: tú eres selecto,
linaje escogido. Vamos con fuerza, diga, gran excelencia hay en tu vida. Pero aquí nos hace ver el Señor en este versículo 8, y tomaremos algunos versículos más, cómo hay una protección para el que tiene fruto o el que tiene la bendición, porque el fruto es una bendición que Dios le da a sus hijos. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios y ese es un fruto maravilloso. Hay una instrucción y dice: no lo destruyas, que en él hay bendición. Entonces esto hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque cuando en nuestra vida, nuestra persona, familia, matrimonio y todo lo que el Señor nos ha dado que administremos está conectado con la bendición, eso garantiza que hay una protección en tu vida. Nadie de los que estamos aquí está exento de que quieran maldecir tu vida. Muchas gracias, hijo. Nadie está exento. Cuando a ti te miran, cuando a ti te observan que vas avanzando, vas logrando, te vas expandiendo, vas avanzando, no faltará quien en su envidia o en su ser interno querrá detenerte, querrá afectarte en tu caminar para que no avances. Y como les decía, esas estructuras caídas desarrollan una operación astuta, tramposa, manipuladora, seductora. Y entonces quieren hacer que el Hijo de Dios pierda su conexión con Él, pierdan su relación con Dios y comiencen a secarse, comiencen a desprenderse de la vid, de la raíz que alimenta vuestro ser. Una ocasión, Israel iba avanzando hacia la tierra prometida y contratan a un brujo para que maldijera a Israel. Por eso debemos de valorar lo que Dios nos da, porque cuando Él nos bendice, nadie puede detener tu avance. La bendición es una protección especial. Dios le dijo a ese hombre: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Es una garantía entonces de que en su vida no pueden operar en usted la brujería, la hechicería, ni la maldición, ni palabras que quieran afectar tu vida, porque estás dentro de la bendición. Cuando vemos qué es la bendición, en hebreo es verajá. Y la bendición es una activación que Dios da, es una llave, es un blindaje, es un respaldo divino que Dios le da a sus hijos. Pero cuando uno ve esa palabra en el idioma hebreo, verajá, tiene una raíz que es baraj.
Y Barak representa la honra, el respeto, el reconocimiento de quién es el que da la bendición. La honra que se le da al Señor, porque Él es la fuente de la bendición, la honra, el respeto y el reconocimiento que tú ofreces, que tú manifiestas al dador de la bendición, entonces Él activa, Él envía. Esa activación es como si fuera una credencial, como si fuera una llave, como si fuera una vestimenta que te distingue y hace que se active en tu vida lo mejor de lo mejor, lo selecto, lo exclusivo, y te otorga la capacidad, te otorga ese respaldo de ser un portador de la fructificación y la multiplicación. Por eso, qué importante es cuidar que la bendición opere en nuestras vidas. Por eso uno entiende la actitud que tuvo Jacob delante del ángel y le dijo: no te soltaré si no me bendices. Porque él quería estar dentro de los distinguidos, dentro de esa vasija receptora de lo selecto. Pero también Berajá tiene una raíz que es brejá, que significa estanque y depósito. Quiere decir entonces que cuando Dios bendice a su pueblo, cuando Dios bendice a tu vida, te da lo selecto, te da lo exclusivo, te da la fructificación, pero también te da la capacidad de ese estanque, o sea, de recibir la expansión, recibir la llenura, pero a manos llenas. Pero me da a entender. Cuando Dios bendijo al hombre allá en Génesis 1:28, fíjese lo que le dice. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Miren la capacidad que Dios le dio al hombre. Levante su mano, diga: gracias por el huerto del Edén. Porque eso es lo que tenía Adán y Eva, la bendición. Pero la estructura caída, la estructura diabólica, comenzó a hablarle a Adán y a Eva. Más bien fue a Eva primero. Comenzó a hablar mal de la fuente de la bendición. Comenzó a hablar mal del que da lo selecto, lo exclusivo, lo glorioso. Comenzó a hablar mal del que te da la capacidad de fructificar, que seas fructífero, pero también lo multipliques. Deuteronomio 28:2 dice que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces
al Señor tu Dios. Adán obedeció. Adán obedeció. Eva obedeció. No. El Señor le dijo, no comas de este fruto. Fue muy claro. Tenía todo el dominio, tenía la bendición. Pero debido al quebrantamiento del mandamiento, esta persona o este matrimonio perdieron el dominio. Entonces comienza a operar los cardos, los espinos, los dolores, las enfermedades, las carencias, las amenazas, los miedos, los temores, el quebrantamiento, el abatimiento, la desnudez. Y así está la condición humana. Y cuando vemos cómo el Señor nos enseña que Él ha activado la bendición para sus hijos, nosotros debemos entonces de estar al pendiente o atentos al consejo que Él nos da para tener el abastecimiento necesario en nuestras vidas. Debemos de comprender lo siguiente. En el libro de los Salmos 115, versículo 15, nos habla de la fuente de nuestra bendición. Vamos a poner ahí la palabra, o sea, la diapositiva donde aparece la palabra Jamecor, porque ahí vemos la fórmula que Dios usa. Ahí vemos cómo opera, cómo se transmite la bendición. En el Salmo 115, versículo 15, si le da lectura, por favor, vemos que la fuente y la raíz de la bendición es el Padre maravilloso que está en los cielos, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué dice? Benditos vosotros del Señor que hizo el cielo y la tierra. Benditos vosotros del Señor que hizo los cielos y la tierra. Quiere decir que entonces la bendición opera en tu vida. La bendición está contigo, porque eres del Señor. Pero me da a entender. Vosotros, ¿qué dice? Benditos vosotros del Señor. Usted no es del diablo. Su fuente no es diabólica. Su fuente es divina. Su fuente es del cielo. Su fuente es del Rey de Reyes. Si usted lo estuviera entendiendo, lo celebraría, porque usted tiene al Dios verdadero de su lado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De dónde viene la bendición? De nuestro Padre que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Padre es un rey. Nuestro Padre ejerce un gobierno. Y nuestro Padre tiene una constitución que hay que aplicarnos a esa constitución. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron la constitución. ¿Qué le pasa a la persona que se pasa un semáforo en rojo?
puede tener un accidente. ¿Qué le pasa a la persona que se avienta del piso número 10 hacia el vacío? ¿Qué le pasa? Puede tener la muerte, porque hay leyes que están operando, hay principios que están en movimiento. Cuando la persona siembra una semilla, ¿qué aparece después de un tiempo? Una espiga que da fruto. Son leyes que están operando, son leyes que están en constante movimiento. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Quién es la fuente de la bendición? Nuestro Dios, pero tenemos que ser del Señor. Benditos vosotros del Señor. El que a dos amos, el que a dos señores sirve, con uno queda mal. ¿Quién es entonces la fuente de nuestra bendición? Dios nuestro Padre. ¿Hasta ahí quedó claro? Ok. Pero nuestro Padre Dios, en esta tierra, utiliza canales, conductos de bendición. En hebreo es sinorot. Y los sinorot, o los conductos que nuestro Padre Dios activa para que sean portadores de esa bendición, en primer lugar están papá y mamá. En hebreo es Av y Em. Papá y mamá. Son conductos, son sinorot de bendición. No son ellos la bendición la da Dios, pero ellos son los canales, los conductos que portan la bendición hacia los hijos. Vamos a leer Efesios 6:2, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Siguiente versículo. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Con toda su fuerza diga, a mí me va bien. Vamos con fuerza, diga, a mí me va bien. Mi negocio va bien. Mi familia está bien. Y con toda su fuerza diga, buena salud en mi cuerpo. Largura de días. Fortaleza en todo mi ser. ¿Pero qué debe de existir? La honra. La honra activa la bendición. La honra activa la fructificación, la multiplicación y que se te dé lo selecto. ¿Está claro? ¿Y qué es honrar? La Escritura nos habla de 3 acciones que debe de hacer la persona para manifestar honra, para manifestar respeto, en este caso a papá y a mamá. Número 1, que sus palabras sean educadas, correctas, que sus palabras sean agradables al oído de tu papá y de tu mamá. En eso estás siendo tú portador de la bendición, cuando tú respondes adecuadamente a papá y a mamá. Número 2, cuando tú ¿por qué lo digo esto? Porque dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Quisiera entonces que muchas veces, o tiene que ser así, la honra tiene que ser con buenas palabras. Número 2, la honra también se refleja con una ayuda económica a tu papá y a tu mamá. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? A ver, ¿están aquí? ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Honra a papá y a mamá con buenas palabras y con ayuda económica. Eso lo dice Proverbios 3:9. La honra se refleja con recursos económicos. Y número 3, buenos gestos. La honra se refleja con buenos gestos. Simón, entré a tu casa, no me preparaste agua para mis pies, te la pasaste criticándome, te la pasaste cuestionándome y estabas diciendo dentro de ti, si este fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está lavando los pies con sus lágrimas. Pero esta mujer ha comprado lo más costoso para mí, y donde se predique este evangelio se dará a conocer lo que hizo esta mujer por mí. Un buen gesto hace que se expanda tu fama, tu testimonio. ¿Cómo se honra entonces? Con 3 ingredientes: buenas palabras, ayuda económica y buen gesto. ¿Quedó claro? ¿Y qué es lo que el Señor le dice al hombre y a la mujer? Honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Qué más dice? Efesios 6. Para que tengas larga vida sobre la tierra. Para que tengas larga vida. Ahora, cuando usted deshonra, cuando usted no honra, cuando usted cae en el lado contrario de la deshonra, se vincula con la maldición. Y eso es muy triste, porque hay un relato en la Biblia, creo que puse ahí ese texto, en donde Simeí, en la parte final creo que lo puse, en donde Simeí, por su Primera de Reyes 2:8, quizás yo creo por su ira, su cólera, su enojo, su desconexión del rey, se atrevió a abrir su boca contra el rey y lo maldijo. Esta persona, Simeí, era familiar del rey Saúl. El rey Saúl era el rey. Imagínense todo lo que contaminó Saúl el corazón de este hombre llamado Simeí. Habló mal de David. Y Simeí le creyó a Saúl, pensando que David era un abusivo, David era un ventajoso, porque le estaba quitando su trono a Saúl, cuando Dios no había diseñado eso para David, para Saúl, sino que el propio Saúl se conectó con la maldición por la desobediencia. Y Simeí se atreve a maldecir al rey David.
lo maldijo, le aventaba piedras, deshonró a la autoridad. Por eso la honra se refleja con tres ingredientes. ¿Cuáles son? Aventarle piedras al rey es un buen gesto. Abrir la boca para maldecirlo es una honra. No. Abandonar al rey mientras él huía, eso es un buen gesto, es una honra. No, lo maldijo. Pero fíjese lo que dice David al finalizar sus días. David no quiso tomar venganza. De ahí hay que aprender esto. No te vengues tú. Deja que Dios tome en sus manos el asunto de la deshonra que te hagan en tu vida. No pelees, no te vengues, no andes tú viendo la manera de cómo desquitarte. No, así no opera el reino de los cielos. Deja que la mano de Dios intervenga, porque estamos ante un rey justo, recto, fiel, verdadero. Mire lo que le dice el rey David a su hijo Salomón. He aquí, está contigo Simeí, hijo de Gera, benjamita de Bahurín. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaín. David estaba en una opresión, en una terrible amenaza, y vemos cómo este personaje lo maldice, aún con todo ese ambiente tan negativo que estaba viviendo el rey David. Dice, mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Yo no voy a manchar mis manos por la deshonra que tú hiciste conmigo. No, así no es. Y entonces le da la oportunidad a Salomón y le dice, pero ahora no lo dejes sin castigo. A ti no te hizo nada, entonces tú vas a saber cómo equilibrar la reprensión, equilibrar la instrucción con un castigo, porque eres hombre sabio y sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Salomón entonces toma el asunto en sus manos y le dice, Simeí, mira, tú abusaste, tú deshonraste, se te hizo fácil agredir al rey. Se te hizo fácil deshonrarlo cuando él estaba desesperado, cuando él estaba en una opresión terrible. Te voy a dar el siguiente mandamiento. Si quieres ser librado de la muerte, no salgas de los linderos de Jerusalén por el resto de tus días. El día que tú salgas de Jerusalén, ese día la muerte estará contigo. ¿Y qué creen que pasó? Unas burras de Simeí se perdieron, se las llevó un fulano a Gat, a un territorio filisteo. Dígame usted, la instrucción fue clara, ¿sí o no? No salgas de Jerusalén. ¿Y qué creen que hizo? Se fue tras las burras. Y como tenía un chip que inmediatamente sonó la alarma cuando salió del territorio, llegaron a decirle, Simeí está en Gat. ¿Quién se atrajo la maldición solito? Él. Levante su mano y diga, Señor, líbrame
de ser una persona que deshonra. Porque la deshonra, hijos, de que se paga, se paga. ¿Seguimos? Entonces regresemos al punto que estábamos ahí viendo, cómo Dios coloca canales de bendición llamados sinorot. Y uno de esos canales son los papás, son las mamás. Padres de familia, diga, gracias por considerarme. Los padres, digan, gracias por considerarme. Y créalo así, dígale, yo soy un canal, yo soy un instrumento de bendición para mis hijos. Entonces, allá en Génesis 27:4, si le damos lectura, mire lo que nos enseña la escritura. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta. Fíjese, está hablando Isaac porque va a bendecir a su hijo. ¿Qué le está diciendo? Prepárame un buen guisado. O sea, quiero ver la honra, quiero ver el gesto, quiero ver las palabras para que tú recibas la bendición. ¿Qué sigue diciendo? Y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Fíjese, que mi alma te bendiga porque quiero atraer la bendición para tu vida antes de que yo me vaya. Ahora vamos al versículo 27 y 28. Mire lo que le habló, la bendición que le da un papá a su hijo. Y eso subráyelo en su Biblia. ¿Quiere que le vaya bien a su hijo? Enséñele la honra. No permita que su hijo le levante los hombros. Oye, ¿por qué? Enséñele que usted es un canal de bendición. ¿Me vas a apoyar? No. Tú te lo pierdes, mi hijo. ¿Sí me estoy dando a entender? Quien te estás afectando eres tú. Porque hay canales de bendición. ¿Cómo bendijo ese papá a su hijo? Versículo 27 al 29. ¿Qué dice? Preste atención. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: He aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo. Fíjese, y de la grosura de la tierra. Vamos a repetir esto. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijas? Vamos a repetir esto. Padre del cielo, Padre del que a mis hijos les llegue la bendición de los cielos y la grosura de la tierra. Vamos con energía, declárelo. Si usted es papá, si usted es mamá, diga: Padre del cielo, que a mis hijos les llegue la bendición de los cielos y la grosura de la tierra. ¿Qué más sigue diciendo? Y abundancia de grano y de mosto. Abundancia de grano y de mosto. ¿Quiere ver usted a sus hijos tristes? No. ¿Quiere ver usted a sus hijos escasos? No. Y hoy también el Señor me permite declarar esto para usted. Usted tiene abundancia de grano, abundancia de recursos, abundancia de paz, abundancia de alegría, abundancia de provisión y sustento. Bendito su nombre. ¿Qué sigue diciendo? Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Fíjese, que te sirvan los pueblos. Levante su mano, diga: Dios me pone por cabeza. Dios me da dominio y autoridad. Esa es la bendición que Dios le da a su pueblo, hijos. ¿Qué más sigue diciendo?
sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Levante su mano. Ahí veamos la actitud de dos hijos. Un hijo menospreciando la bendición y un hijo apreciando la bendición. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quién es la fuente de la bendición? Dios. ¿Quién es un canal de bendición? Los papás. Eso grábeselo, hijo, grábeselo, hija. La fuente de la bendición es Dios. Él es el que te da la bendición, pero usa canales. Usa canales, por eso hay que poner la mano sobre la cabeza de nuestros hijos y compartir esta bendición. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué otro canal tiene Dios para bendecir? Los Coanín, los sacerdotes. Ahora vamos a Números 6:23 al 27. ¿Qué dice? Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Fíjese, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Qué hay que declarar? Mire lo que dice. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. Vamos, diga conmigo: el Señor nos bendice y nos guarda. Vamos, diga: gracias por la bendición y gracias por la protección. Porque, hermanos, imagínense que Dios le da y llega el ladrón y se lo lleva. Dios le da y se lo roban. No, viene la bendición y la protección. Una vez más diga: gracias por la bendición y la protección. ¿Qué más? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahora diga: gracias por la sabiduría. Gracias por el consejo. Porque esa luz, ese resplandor hace que tú veas lo invisible. ¿Quiere que Dios le abra los ojos? Acérquese a la luz. Vas a ver oportunidades que otros no ven. Vas a ver milagros con tus ojos. Vas a ver respuestas sobrenaturales. Vas a recibir buenas noticias. Vas a recibir el respaldo divino. Si usted lo cree, celébrelo. Siguiente. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor alce sobre ti su rostro. Vamos, diga conmigo: dignidad, seguridad, firmeza, buen carácter. No me echo para atrás. Voy hacia adelante. Voy hacia la meta. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y dice que viene la conexión de Shalom para tu vida. Esa es la bendición. ¿Quiénes la ministran? Aquí nos habla de los sacerdotes. Pero también otro sinorot o otro canal son los sadiks. Proverbios capítulo 10, versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Fíjese, hasta ahí. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y dijo el Señor: vosotros habéis sido justificados. Ustedes están en Cristo.
antes de Cristo, dice, se revisó y dice, no hay justo ni aun uno. Pero en Cristo ahora somos justos. ¿Y qué debe de haber en tu cabeza? Bendiciones. Y habla bendiciones. No cardos, no espinos, no turbaciones, no confusiones, no carencias, no. En la cabeza del justo hay bendiciones. Levante su mano y diga, a mí me va bien. Dios es mi amparo. Dios es mi proveedor. El negocio que Dios me ha dado prospera. Los planes se activan. Los proyectos son respaldados por Dios. Si usted lo cree, celébrelo. Dele gloria a nuestro Dios. La bendición opera por honra, no por lástima. No con una mentalidad de carencia. Ay, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que está difícil. No es por carencia. ¿Quiere ser bendecido? Honre. La honra activa la bendición. Y ahí anoto, en primer lugar, hay que honrar a nuestro Dios. Segundo lugar, hay que honrar a papá y a mamá. Y tercer, hay que honrar a quien te enseña la palabra de Dios. La honra debe de existir ahí. ¿Hasta ahí quedó claro? Fíjese, esto solamente era la introducción, pero es bueno entenderlo, porque Dios quiere, esto que el Señor nos está dando, está preparando nuestras vidas para que día a día aprendamos a erradicar de nuestra vida la maldición, para que aprendamos a erradicar de nuestra vida pensamientos de angustias, pensamientos de deterioro, pensamientos que nos ahogan, que nos oprimen, que hace que el comportamiento del ser humano viva en desesperación. No es así. Dios quiere que tú recuperes tu posición. Dios quiere que tú recuperes tu dominio. Dios quiere que tú recuperes tu pensamiento de bien. Dios quiere que tú recuperes y busques lo selecto, lo bueno, lo extraordinario. Dios quiere que tú seas un hombre que tenga la activación de la fructificación y la expansión. ¿Está claro hasta ahí? Dios no nos quiere ver en la ruina. Mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de bienestar y no de calamidad. ¿Qué debe de haber entonces en la cabeza del justo? Muchas bendiciones. ¿Qué debe de haber en la cabeza de la mujer justa? Muchas bendiciones. Bueno, vamos entonces a mirar un comportamiento allá en Isaías 65:11, y nos dice lo siguiente: pero vosotros que abandonáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y que preparáis vino mezclado para el destino. Esto debe de traer a nuestra vida una reflexión, debe de traer a nuestra vida una revisión.
En ese mismo capítulo 65, el Señor está mencionando un comportamiento que tiene el ser humano. Yo le vuelvo a preguntar, ¿quién es la fuente de la bendición? La fuente de la riqueza, la fuente de la salud, la fuente de la fortaleza, Dios. ¿Y qué dice que hizo el pueblo? ¿Abandonó a quién? Al Señor. Toca tu cabecita y menciona tu nombre. Ay. A ver, está siendo claro aquí el Señor, dice, me abandonaron. Dejaron de darme la honra. Dejaron mi monte santo. Dejaron de servirme. Dejaron del compromiso, del servicio. Porque ¿a qué se subía al monte santo? A adorar a Dios, a servirle a Dios. Y muchos de ustedes han abandonado el servicio. Muchos de ustedes han abandonado el compromiso de serle fiel a Dios. Pero hoy Dios trae esta palabra para que tú te arrepientas y te conectes con el monte santo y te conectes con la presencia de Dios, porque Él quiere hacerte bien, Él te quiere bendecir, Él te quiere prosperar, Él quiere que tú estés sano, Él quiere que tú estés satisfecho. ¿Seguimos? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los líderes de ese entonces? Me abandonáis, dice, pero vosotros me abandonáis. Abandonáis al Señor, dice, y olvidáis mi santo monte. ¿Qué fue lo que prepararon? ¿En qué se ocuparon entonces esos hombres que habían recibido la bendición de Dios? ¿En qué se ocuparon? En preparar una mesa para la fortuna y una mesa o una atención para el destino. Una vez más diga, mencione su nombre y tóquese su cabecita para que le duela un poquito el cerebrito y diga, ay, de veras que. ¿Qué estaba haciendo Israel? ¿Qué estaba haciendo los líderes de ese entonces? Abandonaron la fuente de la bendición. Abandonaron la capacidad de la fructificación y la abundancia. Y ahora se habían hecho compañía de un matrimonio terrorífico llamado la fortuna y el destino. Es una pareja que visita al hombre y a la mujer de Dios para robarles la bendición. ¿Están aquí? La fortuna y el destino. Ahí hice una anotación. Eran dioses de Babilonia, pero aún siguen operando en nuestro tiempo. Es el marido y la mujer, el destino y la fortuna. Una pareja que quiere entrar a tu casa y quiere sentarse a la mesa para distraerte y que te desconectes de la fuente de la bendición. Para la fortuna en el idioma hebreo es la palabra gad y para el destino es la palabra meni. Esta estructura es la diosa del azar, es la diosa de la buena suerte,
la diosa de la invocación, en donde se te enseña y se te dice, tú decreta, tú declara que te va a ir bien, pero sin la bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Mucha gente es favorecida por esta diosa, Dios la reprenda, pero esta diosa llamada la fortuna te da algo a cambio, te otorga algo a cambio de tu alma, para que tú desconozcas la soberanía del eterno Dios. Y mucha gente que se va tras la fortuna termina perdiendo a sus hijos. Mucha gente que se va tras la riqueza de este mundo termina perdiendo a su esposo o a su esposa, porque así opera esta estructura llamada la fortuna. Llegas a acumular, pero terminas perdiendo todo. Y usted puede mirar cómo se ha comportado los diferentes imperios del mundo. Llegan a conquistar mucho y después terminan perdiéndolo todo. Los grandes magnates acumulando y terminan perdiéndolo todo. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Nuestros ojos deben de estar puestos en la fuente de la bendición, no en la fortuna, no en el azar, no en los juegos de competencia, no en los casinos, no en la lotería. Usted tiene una fuente de bendición y abundancia, que es nuestro Padre Dios. Ese es la esposa del destino. Y el destino es el lado contrario, el que siempre te hace ver todo tan difícil, todo tan complicado. Meni viene de la palabra maná, de contabilidad. Es que no me alcanza, es que no tengo. Dales vosotros de comer. ¿Y qué dijo Andrés? 200 denarios no alcanzan. Meni, o sea, la contabilidad se hizo presente. Es que no tengo, es que no puedo. Pero si tú estás entendiendo que la fuente de la bendición es tu Padre Dios, tu Padre Dios te dice, yo soy el dueño del oro, de la plata, yo soy el creador de los cielos, yo soy el creador de todo el universo. ¿Dios es escaso? ¿Dios es enfermo? No. Pero entonces tenemos que activar nuestra mente para decirle al Señor, resplandece tu luz en mí para que yo pueda ver tus maravillas. Abre mis ojos para que yo pueda ver tu grandeza. Abre mis ojos para que yo pueda ver tu señorío, para que yo pueda ver todo lo que me pertenece, porque tú ya preparaste cosas para mi vida, para que yo funcione bien en esta tierra. Dios tiene cosas maravillosas y la bendición de esa luz es que se activan tus ojos para mirar cómo una nube pequeñita anuncia una gran tormenta de bendición. Hoy Dios te envía esta palabra porque Dios quiere que tú aprendas a mirarlo a Él. Dios quiere que tú aprendas a recibir de Él su bendición. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él, no en la fortuna ni en el destino. El destino te dice, no, mi chavo, tú naciste aquí y aquí vas a morir. Eres un pobre y triste venadito que viene de la serranía. No, usted es hijo del Dios eterno. Usted es hijo del Dios todopoderoso. Usted, su destino es la gloria de Dios. Él vino a llevarse la maldición.
Él vino a llevarse la pobreza, Él vino a llevarse la escasez, Él vino a llevarse la enfermedad. Por sus heridas somos nosotros sanados. Pero ¿qué hizo Israel? Puso sus ojos en la fortuna y en el destino. Ay, es que son gigantes. Nosotros somos como langostas. Ay, no podemos. Hoy Dios te trae esta palabra porque quiere que tú mires al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere que lo veas a Él, como pagó en la cruz del Calvario nuestra redención, y dijo esta frase: Padre, consumado es. Todo está pagado, todo está activado, todo está a vuestro favor. Fuera la pobreza, fuera la miseria, fuera la enfermedad, fuera la escasez, fuera los miedos, fuera los espinos, fuera las preocupaciones. Tú eres hijo. Si usted lo cree, celébrelo, dele gloria, grite, chifle, dale gloria. Él es el que te ha redimido. Él es el que te ha bendecido. No estés mirando ni la fortuna ni el destino. Dios ya diseñó en tu vida la bendición. Bendito eres de nuestro Dios. Bendito eres de nuestro Padre.